Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al Tablero Dominical en Mega TV. Es un placer establecer este contacto, darle una mano de barniz a esta idea de tener un tiempo un poco más extenso para examinar con más detalles temas que nos resultan interesantes para introducirlos en el debate público. En estas semanas, sin dudas, ha tomado un gran protagonismo la cuestión de la sanción de la ley de creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Y se dio un fenómeno que no nos extraña, pero alrededor del cual tenemos una obligación de registro. Hubo más parlamento, hubo más debate fuera del parlamento que dentro de él. Porque vivimos en este tiempo complicado en el cual se está practicando un estadio más de la depauperación de nuestros institutos democráticos esenciales. Este ejercicio brutal de las mayorías que favorecen hoy al Partido Colorado y particularmente a la facción cartista del Partido Colorado ha suprimido todo intento de debate, lo cual es profundamente autoritario, profundamente antidemocrático. Recogía hoy una expresión de Juan José Lynch, este señor que en el año 1996 escribía en su libro sobre la quiebra de las democracias: lo que distingue a un régimen como democrático no es tanto la oportunidad para expresar todas las opiniones, sino la oportunidad legal e igual para todos de expresar todas las opiniones y la protección del Estado contra arbitrariedades, especialmente la interferencia violenta contra ese derecho. Interferencia violenta del, tiene uso de palabra el senador Núñez. Sí, señor presidente, moción o cierre de debate. Suficiente mayoría, chau, se acabó el debate, a votar a tambor batiente. Y la segunda cuestión que se patentizó a mitad de semana fue la sincronizada muestra de que el Estado paraguayo responde al poder cartista. Si tomamos dos pantallas, pantalla dividida, pantalla número 1, la sesión del Senado, donde se tramitaba la cuestión de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Pantalla número 2, las plazas del Congreso. A la hora en la cual el presidente del Congreso decía a votación la aprobación en general del proyecto, en ese momento se dispara la represión policial que no tenía ninguna razón práctica de ser. Es decir, aquello obedecía a un libreto que se implementó en el momento preciso en el cual pudiese haber un desborde o pudiese haber una expresión mayor de rechazo de quienes se congregaban a esas horas en las plazas del Congreso a pesar del intenso calor reinante. Y ahí tenemos lo que dice o lo que refiere Juan José Lynch. Ahí estaba el demos, ahí estaba el pueblo en la plaza expresando su oposición a lo que se iba a consumar minutos después, cuando el Estado, garante de derechos, activó la policía contra el pueblo y contra esos derechos. Es importante poder consignar eso, queridos amigos, porque este ritmo inercial tan intenso de nuestras vidas hace que pasemos por alto este tipo de detalles y que terminemos normalizando este tipo de agresiones que uno puede decir, bueno, contra los jubilados, bueno, contra esos jodidos de la ANDE que nos cortan la luz y no nos atienden el teléfono, qué sé yo. Pero un día nomás, el del problema, el del garrotazo de espaldas, sos vos con tu problema manifestándote en la plaza. Vamos a trabajar, amigos, el tema de la seguridad social en Paraguay, mirando la base estadística, el capital demográfico de la República del Paraguay, tratando de pensar de aquí en adelante cómo vamos a administrar esta situación. Para ello, contamos con
Lujosas presencias, parte del gran capital intelectual de la República del Paraguay. El doctor José Ismael Candia, un destacado profesional del Foro de Abogados que ha prestado servicios durante muchos años a la presidencia del Consejo del Instituto de Previsión Social y en una demostración del nivel de compromiso con la comprensión de las responsabilidades profesionales en las que les tocaba intervenir, llegó a publicar trabajos importantes sobre la seguridad social como concepto en el mundo y particularmente su desarrollo en Paraguay. También nos acompaña Sebastián Bruno, un especialista en políticas públicas, un estadígrafo que nos va a dar un encuadre muy interesante del mapa humano del Paraguay. Doctor Candia, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique. Vos me autorizaste a que te diga Quique. Sí, señor. Con todo respeto. Y Bruno, soy muy honrado con esta invitación y espero no defraudar, ¿verdad? Estando con esta personalidad experta en materia de seguridad, a lo mejor genérica, no específicamente en el campo de la seguridad social, que tiene sus vericuetos. Y esa introducción me pica mucho porque se va a la cuestión constitucional y al derecho administrativo, al orden público, Sí, señor. al derecho público. Y ahí hay que ver un poco qué es lo que pasa realmente desde el punto de vista no solo doctrinario, sino operativo. A ver si las conquistas del mediado y finales del siglo XX, la era constitucional, más el Estado constitucional de derecho, social de derecho, ¿qué alcance tiene conceptualmente? ¿Y qué significa la norma enunciada en los cuerpos legislativos, en la Constitución y las leyes en relación a temas principales como la seguridad social, por ejemplo? Si es solamente una expresión de deseo, una norma de carácter programática, o se introduce ya esos derechos inmediatamente, que por supuesto tiene un tiempo el desarrollo de los mismos. Seguro que sí. Eso es importantísimo. Entonces, a partir de ahí, veremos si puede haber o no, porque hay un tema que me están consultando, pero estudios jurídicos. Porque parece que la gente quiere ganar dinero con estas leyes. Permítame, doctor, Sí, saludar sí. a don Sebastián Bruno. Recuerdo que una vez le preguntaban a Charly García, el famoso rockero argentino, Sí, ¿qué opina usted de Luis Miguel, en el furor de Luis Miguel? Y él dijo, no sé si me cae bien un tipo que tiene dos nombres y ningún apellido. Bueno, Sebastián Bruno. Sí. Bienvenido, Sí, pero Sebastián. Bruno, un apellido. Exactamente. Muchas gracias, Quique, me sumo. La verdad que estoy honrado por la invitación y me gustaría, complementando a lo expuesto por el doctor, tener la oportunidad de conversar, ir un poco más allá de esta coyuntura y entender las claras limitaciones que tiene este sistema de seguridad social contributiva y que está obligando a que el Estado responda con su otro instrumento, que es el instrumento no contributivo, ¿sí? Hoy, para las personas adultas mayores, las jubilaciones y pensiones contributivas apenas cubren a un poco más del 14% de ellos, ¿sí? Por lo tanto, es un sistema que es muy limitado en su cobertura. Y eso contrasta con una pensión alimentaria Sebastián, que hoy está cubriendo. El jueves pasado, en el primer approach que tuve con el doctor Candia, él me decía que no existe sistema. No hay. Y afirmo categóricamente, y al que quiero un experto en seguridad social, pero yo no sé quiénes estudiaron posgrado en eso. Y quiero preguntarle este punto, porque este es el nuevo gordiano, Quique. ¿Existe o no existe? No existe. Existen cajas diversas. O sea, a no ser que tomemos el caos como sistema, No, que es bastante y frecuente. la en ley Paraguay. hace eso, dice, constituyen el sistema nacional de... O sea, asume la existencia de un dice sistema. que el sistema nacional, estas cajas, y te describe cuáles son. Pero, acaba de decir, Bruno, perdón si te tuteo, Bruno, sí, por favor. Acaba de decir que el 14%. 14.5, el que está más o menos registrado. No estamos hablando de la ilusión, la evasión, nada de eso, porque la precariedad
laboral es inmensa. El 75% está fuera del sistema. Pero ese no es el problema del trabajador. Es un problema del Estado que no le garantiza los derechos que enuncia. Por eso tenemos que ver qué pasa con los enunciados, cómo se hacen esas pautas. Por eso esto es absolutamente inocuo. No sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no establece el sistema tiene que ser nacional, no sectorial. Es un sistema sectorial que adopta la superintendencia, al revés, debería haber sido al revés, un sistema sectorial que tiene un superintendente. Es un error técnico, gravísimo. ¿Por qué digo sectorial? Y porque ahí están las cajas nomás. Y las personas que no están en el sistema y que tienen edad para trabajar y que la Constitución le garantiza que se extiende a toda la población, ¿cómo hace el Estado para eso? Acá se pone al revés la discusión. Eso es lo que te quiero aclarar aquí. Hay una inversión financiera y hay una inversión social. ¿Cuál de ellas prioriza el Estado social de derecho? La inversión social. ¿Por qué? Por la vía de la compensación. Los que no están en el mercado deben incorporarse al mercado. Al mercado laboral estamos hablando en el caso nuestro. ¿Cómo se hace eso? Tiene todo un montón de mecanismos que debe desarrollarse. Y eso no se hace en 4 meses, 24 meses, en 36 meses, tal como parece que quiere poner para los sectoriales, ¿verdad? Eso tiene un proceso que comienza con la formalización de la economía. ¿Y cómo formalizamos la economía en un país donde el 70% es gris o no sé qué, ¿verdad?, de la economía? Donde el frutero, el vendedor de chicle, el vendedor ambulante, la muchacha, un montón de servicios jornaleros no están incorporados, están afuera. Entonces no es un sistema nacional. Es apenas un sistema sectorial que se trata de formalizar. Claro. Ese es mi criterio. Sebastián, es como si fuera que estamos en un taller mecánico y el mecánico nos dice, bueno, ahí está el motor, ahí está la caja de cambio, ahí está el volante, la dirección, están las ruedas, los amortiguadores. Bueno, ese es el auto, junte las partes y váyase a su casa. La diferencia entre lo que aleatoriamente está asociado y es afín y lo que funcionalmente debería ser un sistema. Exactamente, como bien marcaba el doctor, el sistema, con todas las comillas del mundo, es un conjunto de 8 cajas contributivas, donde predomina absolutamente el IPS, con más del 72% de los cotizantes activos. Si le sumamos a la caja fiscal, ya estamos hablando de más del 95%, debe ser incluso casi que llegando al 97%. Ya después tenemos cajas mucho más pequeñas. Ahora bien, decíamos que el doctor bien comentó que el 75% de los ocupados no cotizan. Tenemos un 24, 25 que sí. Dentro de los que sí cotizan, se ha hecho un estudio muy interesante de unos colegas uruguayos, financiado por la OIT, donde estudiaron las trayectorias de los últimos 20 años de los cotizantes y llegan a la conclusión de que de este 24%, solo el 42% interno, ¿sí?, de ellos, va a llegar a jubilarse. Más de la mitad de los cotizantes no va a llegar a completar la cantidad mínima de años al llegar hasta los 65 años, que es el régimen que le permite cierta flexibilidad, que es la jubilación proporcional, ¿sí? E incluso dentro de los que se jubilan hay una enorme desigualdad. Quienes están cotizando con un salario bajo, ¿sí?, un salario mínimo, un poquito más, solo tiene chance de jubilarse el 1%. ¿Por qué? 1%. El 1%. El 99% restante no va a llegar a jubilarse porque cotiza unos meses o unos años, sale del sistema, vuelve a entrar con suerte, cotiza otro tiempo más, pero no va a llegar al mínimo de 15 años de aporte para que a los 65 años IPS les habilite al menos esta jubilación proporcional. Entonces tenemos un sistema que abarca a pocos trabajadores, dentro de los que abarca más de la mitad no se va a jubilar y dentro de los que se van a jubilar solo tiene grandes chances aquellos que tienen los salarios más altos, que tienen el 85% de probabilidades de jubilarse. Los que tienen salarios bajos
la probabilidad de jubilarse es del 1%. Entonces, lamentablemente, muy lamentablemente, le da un reforzamiento, le da la razón estadística a aquel que dice, ¿para qué voy a cotizar si no voy a llegar a jubilarme? ¿Sí? Esto es lamentable porque después es el propio Estado el que va a tener que cubrir esa necesidad a través de lo que comentábamos, que era el brazo no contributivo, que es la pensión alimentaria que hoy está cubriendo al 55% de las personas adultas mayores. ¿Sí? Toda esta discusión que estamos teniendo es sobre una fracción de la población, es el 20%, es lo que recién comentaba el colega. Después el Estado responde con otro instrumento y así como no hay diálogo interno dentro del ámbito contributivo, menos lo hay aún en el diálogo con el no contributivo. Esa otra pensión no está conectada con el sistema contributivo y por ende definitivamente no tenemos sistema de seguridad social. Doctor Candia, ahí tenemos Bueno. el debate ausente. Bueno. Esta era la gran oportunidad para Pero todos discutir tienen la que gran tocar pintura. esto. Le tienen que llamar a Bruno, la unión no sé de quién, de jubilados de Encarnación, por decir un ente inexistente. Si tiene su interés, ¿verdad? O el sindicato de no sé cuánto, o la central. Bruno, explíqueme esto. Y ahí se debate. Eso no se hizo. No se hizo. Y las cúpulas que se fueron nos representan. ¿Por qué nos representan? Porque los grandes sindicatos les desautorizaron. No puede pues seguir la Cuba auténtica diciendo que pues, firmó ese documento. No firmó, no socializó. Si Citrande no está ahí, si la OTED no está ahí, que el 90% es una hojarasca, no sirve. No tiene representatividad en este momento. Tendría que haber socializado. Doctor, pero una cosita que te quiero decir, antes que el Alzheimer, el mariscal ese tan jodido. El alemán. Sí. Resulta que la lógica de él es cierta, pero incompleta. A ver. ¿Sabe por qué? Por dos motivos. Uno, que si no puede contribuir a un sistema básico elemental, ¿cómo ese sujeto va a intervenir a proveerse él mismo sobre un solo pilar de la jubilación, la pensión o lo que fuere en una famosa entidad privada de jubilaciones? Ese es un mito, no existe. En Chile fracasó todo. Se fundió eso. ¿Y quién responde? ¿Quién es el garante? Llegamos a otra vez se da la vuelta y llegamos a ¿quién? Al Estado. Al Estado. El Estado tiene que pagar porque produce una hecatombe, una crisis, una crispación social de tamaña magnitud que tiene que pagar la cuenta de los tipos que se morfaron la plata en las entidades, las malas gerencias. Es falso que las gerencias malas sean solamente las cajas públicas. ¿Por qué quebraron en el Uruguay? ¿Por qué quebraron en la Argentina? Y seguirán quebrando. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un equilibrio. De tal manera a que aún en las privadas, si es que existiere alguna vez, el Estado o el empresario tenga algún aporte que le permita por lo menos una básica elemental. Que esa ya no sea una cuestión contributiva a posteriori cuando él esté viejo, enfermo, desvalido, sin trabajo, etcétera, etcétera. Por eso hay que permitirle meter en el mercado de alguna forma. Y esa es la formalización de la economía y del trabajo. O no hay otro mecanismo. Le va a costar más caro al Estado tenerle siempre afuera a esta gente. Porque ahí sí puede venir un drama porque no va a cubrir. Hoy mismo yo no sé cómo va a cubrir. O sea, va a terminar pagando, por ejemplo, en salud pública. Va a terminar pagando todo. Pensiones alimentarias, salud, qué sé yo, desocupación temporal. Todo eso va a terminar pagando si es su responsabilidad, si está garantizando en teoría en la Constitución Nacional. Entonces ahí viene una discusión que después quiero llevarte, pero que Bruno hable. Hay grandes expertos en materia de inconstitucionalidad por omisión que me están consultando. Ajá. Allí, ¿qué es lo que sucede, Quique y Bruno? Sucede que esto que vos estás diciendo, esos enunciados, esta ley, se contrapone a leyes de mayor rango que rigen en el Paraguay. Por ejemplo, la misma Constitución que habla del sistema nacional. Este nuevo sistema nacional se extenderá a toda la población. Ese es un grave problema de esta superintendencia. Bueno, ¿cómo se hace primero eso? Segundo, la ley
los tratados internacionales del trabajo suscritos por el Paraguay, que están vigentes. Varias otra vez de esas cuestiones se refieren a la seguridad social y tienen 9 condiciones. Después te voy a leer las 9 condiciones. La única caja que cumple es el Instituto de Previsión Social, 7 de las 9 que exige la Organización Internacional del Trabajo para considerar que es seguridad social. Y después tenemos el Código del Trabajo, que te dice que se incorporan las normas del trabajo y de la seguridad social establecidas en las leyes del derecho positivo vigente en el Paraguay, es decir, la Constitución, los tratados internacionales, el Código. Y esta ley es inferior al Código. Entonces, ¿qué va a pasar? Un picapleito avesado con un estudio analítico que le haga algún pensador o algunos pensadores, se compran más dictámenes. Yo puedo pedir un dictamen en Argentina, que son expertos en enredar. Te puedo tener mañana un dictamen sobre la omisión de esta ley. ¿Y por qué es omisión? Porque va a haber discusión sobre qué ley le rige a esto, Quique. Limpia. Señor, Llegaste tarde. Gracias. Permiso. Muy Sí. amable. Ponete cómodo, doña Limpia. no, yo me tengo que poner cómodamente porque quiero hacer... ¿Qué pico es este? ¿Tu aspiradora? No, este es mi flotador, porque a esta época del año sin flotador yo ya no salgo a flote. No, ahí quiero hacer una denuncia. Pero no hay flotador que valga cuando ocurren Cuando la estas dicha es buena. crispaciones. No hay flotador que valga cuando estamos ante una persona totalmente autoritaria, perfectamente antidemocrática. ¿Quién Y es? él está cayendo en la inconstitucionalidad por omisión. ¿De quién está hablando? Más de veces te pregunté, Quique, si voy a tener o no aguinaldo y vos de omitís tu tío contestarme. De vos estoy hablando, Quique. Él omite La omisión. contestarme si yo voy a tener o no aguinaldo. Y estaban hablando ustedes muy bien de la inversión financiera. Pero doña Limpia, los que No, tienen tengo, derecho Quique, tengo derecho a una opinión, a una oportunidad legal e igual de opinar sin interferencia violenta. Y ustedes están viendo que no se cumple nada en este programa. No se Y cumple. no se cumple. Estás interfiriendo violentamente, Quique. Y ellos son testigos. Bueno, está Sebastián Marcel es testigo. El señor... ¿Cómo que Sebastián Marcés? Sebastián Bruno. No, perdón. Cualquiera se confunde, Quique, con los nervios que da porque el Marcés calor. no le puede confundir. Y vos le confundiste la otra vez, ¿te acordás? Le dijiste Sebastián Marcelo, no te acordás, ¿te acordás? a Juan Martens, Sí, a por Juan favor, por lo Martens, le menos dijo hay un poco alguna- Marcel. Hola, Juan Marcelo. y supe. Bueno, lo que yo quiero decir nomás que hablando de inversión, yo lo que quiero hacer es inmersión. Por 2 razones. Inmersión por el calorazo que hace, pero inmersión financiera. Quiero nadar en dinero. ¿Cómo puedo lograr yo, por ejemplo? Y Rico Pato puede ser tu amigo. O sea, Sugar Daddy, lo que me estás recomendando. Clarísimo tengo, Quique, con esto podemos irnos a la pausa, me dejó clarísimo. ¿Vos estás viendo fotos de doña chicas? Limpia, no, las chicas ven mi foto. Las chicas ven tu foto. Sí. Vamos tal cual. a una chica pausa y después ¿Vos volvemos. querés una pausa? Y así como me dijo producción, Bueno, para bueno, decirte le nomás. quiero aclarar nomás a la audiencia y Sí, a los invitados. que no, hasta vos ahora no me venís estás a- garantizando mi aguinaldo, no me estás garantizando mi bonifacio, no me estás garantizando que voy a seguir el próximo año, no tengo estabilidad laboral, no tengo estabilidad mental, Precario. Pero no eso tengo ni va- estabilidad ni emocional. limpia, eso ni va para el personal doméstico. Vos no sos ni siquiera domesticada, vos sos un ejemplar salvaje. ¿no? Con Mari Llorena vos tenés que discutirlo conmigo. Domesticada conmigo va a ser imposible. Y bueno, porque yo sí cotizo, eso sí le quiero a decir. confesión de parte. Yo sí cotizo, señores, y cómo cotizo. Eso es únicamente mi salvación, ¿verdad? Ahí es lo que puedo apuntar. Seguro. Ya. Bueno, amigos, vamos, a pesar de doña Limpia, trataremos A de seguir pesar, una... gracias a mí, ¿cómo va a poder seguir? Vamos a una pausa.
Amigas, retornamos a este capítulo del tablero dominical y moviéndonos un poquito en las publicaciones con las que uno tropieza cuando navega en las redes sociales, encontramos esta publicación de los colegas del diario Última Hora que dice: Milei implementa fuerte devaluación del peso y recorte del gasto público. Estaba hablando, podemos volver a piso, estaba hablando con amigos de la hermana ciudad de Clorinda y hablaban de que los incrementos en los precios son violentísimos, son incontrolables. Lo que hoy cuesta 100, mañana cuesta 140 y así sucesivamente. Y eso va a paralizar, encarecer. Aquello que puntualmente está caro va a forzar a lo que está todavía en un margen estable. Igual el panadero va a decir, mejor por si acaso yo también ajusto. Así me defiendo de un posible barquinazo que venga el día de mañana. Se vendrán lamentablemente días muy difíciles para los hermanos argentinos. Y ahí, en ese caldo humano tan denso y tan rico de diversidades de orígenes nacionales e incluso étnicos, esa enorme cantidad de paraguayos y paraguayas que viven en la Argentina también van a sufrir todo este proceso y va a generar un efecto rebote. Recuerden que parte de la economía paraguaya se sustenta por las remesas de migrantes económicos paraguayos, principalmente en España, en Argentina, un poco en el Brasil y un poco en los Estados Unidos. Pero las dos fuentes más importantes son España y Argentina, y esta última sin duda se va a resentir. Es decir, habrá, querramos que no, un efecto dominó importante. Mientras la Argentina trata de mantenerse con la nariz fuera del agua en este proceso de inflación, vamos a experimentar fenómenos que nos van a exigir de un estado de mucha alerta. Dentro de un rato voy a recuperar la expresión de una usuaria de TikTok que mostraba las calles de Encarnación vacías. ¿Se acuerdan que 6 meses atrás, 7 meses atrás, había trifulcas en el puente para cruzar el puente San Ignacio de Loyola, encarnacenos aposadas para hacer sus compras y la fila era inmensa y los que se saltaban la fila terminaban a las manos directamente? Bueno, hoy las calles están vacías, probablemente porque del otro lado, en Posadas, los comerciantes dirán, tenemos el producto pero no tenemos precio, por ejemplo, ¿verdad? Un escenario completamente diferente, que con esta característica que tenemos de que nuestras grandes ciudades son ciudades de frontera, una cuestión de ordenamiento territorial, que quizás podamos hablarla brevemente con Sebastián Bruno, esta curiosa característica de que incluso nuestra ciudad capital es casi una ciudad de frontera, ¿verdad? Si uno lo piensa dentro de la idea de cómo se construían las ciudades fuertes, lo último que recomendarían los militares es que la capital de la República esté a tiro de cañón del país vecino, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, un buen morterazo desde Clorinda caería perfectamente en el centro de Asunción. Encarnación lo mismo, Ciudad del Este lo mismo, es decir, nuestras grandes ciudades tienen correlaciones y dinámicas económicas muy fuertes con el país vecino. Veremos qué pasa con la querida República Argentina, donde a pesar de los augurios les deseamos lo mejor porque se lo merecen. Volvemos, amigos, a nuestro tema del día de hoy con la presencia del doctor José Ismael Candia, un destacado profesional del Foro de Abogados que ha prestado servicios durante muchos años en el Instituto de Previsión Social y también ha generado literatura profesional sobre la seguridad social en Paraguay. Y don Sebastián Bruno, un experto en políticas públicas con un rasgo particular de ser un destacado estadígrafo que también nos va a dar referencias interesantes del mapa humano del Paraguay. Amigos, la ley sancionada, ¿qué aspectos preocupantes representan hoy que ya es una ley de la República? ¿Cuáles son sus aspectos más controvertidos? A mi criterio se subsanó casi el 40 y pico o 45% del despropósito que presentaron como proyecto original. Eso sabe todo el mundo. No hace falta insistir, se mejoró. Pero no se tuvo en cuenta esto que estamos hablando. El orden de prelación de las leyes del derecho positivo nacional va a ir en contra de disposiciones normativas constitucionales, legales, los tratados internacionales del trabajo y la seguridad social y el código laboral.
además de eso, no le excusa al administrador, Quique, si la recomendación del superintendente cuando dicta un reglamento de inversiones, tanto en esto, tanto aquello, este es tu límite, no le sirve de paraguas protector al administrador, porque si el resultado es deficiente, malo, perjudicial para el órgano administrado, está la Contraloría que le va a decir, usted hizo mal esto. No, pero no interesa. El administrador y el superintendente enredados en esa operación fallida. Cuidado, no le salva a nadie. La otra cuestión es que va a ir al Poder Judicial esto. Y ahí vamos a vulnerar todos los principios de la legislación normal que tiene que, en la división de poderes, sustentar solamente el poder legislativo. Porque el juez no va a poder dejar de fallar ante ausencia, oscuridad, silencio o falta de ley. Va a tener que decir cuál es la ley que debe primar en tal caso. Y entonces se convierte en un semilegislador. Por eso se llama inconstitucionalidad por omisión, porque completa ese déficit del órgano oficial emisor de la ley. Y tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo tienen responsabilidad en una ley que convierte en una cáscara los derechos constitucionales y legales del ordenamiento positivo vigente, cuando que él tiene que ser el garante del funcionamiento de aquello. Por eso que yo creo que esto no se percataron mucho. Alguna cosa le apuró bastante. Hicieron un disfraz de sistema para satisfacer alguna cosa. Eso no me pregunten porque no sé, no estoy a lo mejor, pero uno sabe, pero lo veo muy compulsado. No puede ser porque desde no sé cuándo que se exigen algunas cosas, no se hizo nada. En agosto reflota y como no se concreta nada, aprietan en diciembre, en contra de un estudio racional. Caramba, si por ahí ellos tienen razón, mayor aval es si se socializó y aquellos que dijeron que estaba mal, le dijeron, bueno, no es tan mal, lo veremos ahora, después haremos tal cosa, etc. Y se hace un pacto sobre esto. Uh-huh. Esto no se gobierna porque vos tenés de 140 o no sé cuántos legisladores, tenés 139. No es así. Y en ningún lado se legisla en 10 minutos. Eso es un atentado contra él. Y nadie le dice nada. En el sentido de, señor, no haga esto, legislador. Señor presidente de la República, esto es contra suya. Usted está desmejorando la imagen de su gobierno, está quemando en cosas que no tiene que hacerlo. Si es una persona que tiene todo adelante como para realizar grandes cosas. Es una persona preparada, es un hombre joven. Ahora, no sé qué respaldo político tendrá, ¿verdad? Porque yo creo que el que le respalda políticamente tiene que avalar cosas buenas, no cosas malas. Uh-huh. Y el poder real tiene que saber que tiene todo el poder de la República. ¿Y quién va a ser el responsable final del fracaso? Va a ser el que tiene todo el poder de la República. Es una lógica muy sencilla. Cuando esto no se pueda solucionar y salga mal, ¿a quién le van a culpar? No le van a culpar a Bruno. Bruno no está en el tablero, vos no estás en el tablero, yo no estoy en el tablero. Estamos queriendo cooperar. Yo quiero que le vaya bien al gobierno. Quiero que le vaya bien, que actúe bien, inteligente, sin pasión, sin emoción, frío, racionalmente, objetivamente, en pro de los grandes intereses nacionales y nuestros, de la población. Entonces va a salir bien, va a salir mejor que los otros gobiernos que pasaron. Y de ahí se puede crear mejores perspectivas y ciudadanía. Acá estamos en una ciudadanía acrítica total, inerte casi. Hubo una especie de efecto Lázaro justamente con la discusión de este tema. Sí. Bruno, ¿le encontrás alguna lógica como para salvar algo de esta ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones? ¿O este es el sueño del pibe de un empresario y banquero con dos ejecutivos que trabajaron meses atrás en su banco, Fernández Valdovinos
creo que director ejecutivo del Banco Baza, Santiago Peña, funcionario del Banco Baza, Horacio Cartes, aunque lo niegue, dueño del Banco Baza. Tres hombres que se fascinan con el dinero dijeron que ¿dónde hay un montón de plata que podemos manejar? En la caja obligatoria, dale, vamos para adelante. Se trata meramente de un cálculo de decir, si manejamos el dinero vamos a tener más posibilidades, vamos a donde está el dinero, o hay algo, decir, qué bueno porque aquello que estaba mal en el régimen anterior ahora se va a subsanar por tales factores. ¿Hay algún aspecto positivo que rescatar o es todo para temer y para lamentar? Hay un aspecto positivo que es, bueno, hacerse cargo con todas las deficiencias que con mucha precisión el doctor marcó, que es el rol del Estado en la regulación del sistema, aunque ya hemos visto que como tal no está constituido, se está procurando constituir. Hay un rasgo que es indelegable porque, como ha marcado el colega, si las cosas funcionan mal, hay un garante en último término que es el que termina pagando. Entonces, el Estado tiene la obligación de establecer reglas y demás. La conformación de esas reglas, los estatus jurídicos y demás, ya el experto se ha expedido. Incluso por lo que he seguido el tema, la oposición coincidía en la necesidad de una reforma en la instalación de este tipo de regulaciones, pero bueno, el modo ha tenido todas las características que tuvo. Cabe decir que nosotros hemos discutido más tiempo aquí en el estudio que lo que le llevó a la Cámara de Diputados en expedirse con esta ley, ¿no? Lo cual ya no es una vergüenza. Yo tendría vergüenza de ser miembro de una Cámara que no discute y una que en 10 minutos aprueba todo. Si nosotros le pagamos su salario para que ellos nos representen. Ahora, permítame salir de la caja en su doble sentido de la palabra. Sí. Era una oportunidad muy interesante justamente para constituir un sistema. Y decíamos, tenemos este componente contributivo que tiene estas limitaciones y por otro lado tenemos algo que está silenciado, porque en general en la literatura de la seguridad social, en una enorme proporción se trabaja sobre lo contributivo y lo no contributivo queda como algo marginal. Eso puede ser así en muchos países, especialmente en los países centrales, pero en Paraguay sucede lo inverso. El no contributivo es el que está hoy cubriendo las necesidades de los adultos mayores. Y es muy malo eso, es muy malo porque el que no está adentro ni tiene ningún beneficio, pobrecito, contribuye al pago de es decir, que no Paraguay tiene una especie de... Ahora, permíteme, por favor, Quique, pues, es muy interesante. El mismo martes que en sus varios intentos de tratamiento de la superintendencia, se votó otra ley que nadie la discutió, que es el pase de la pensión alimentaria, desde donde estuvo desde el comienzo, el ahora Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Desarrollo Social, quebrando la unidad conceptual entre lo que es un beneficio previsional, como una pensión, y pasa ahora al órgano ejecutor de programas de acción social. Entonces, ahí, también jugando con las palabras, podemos decir que pesó más el adjetivo sobre el sujeto. Sí. Hay un error ahí, Quique, grave. Exactamente. Grave. Él está señalando un error muy grave. Fijémonos, es la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Entonces se dice, alimentario y vulnerabilidad, entonces MDS. Y se desconoce que es otro tipo de beneficio, no es Tecoporá. Es una pensión y por lo tanto debería estar integrada al resto del sistema. Claro. Descontextualizaron. O sea, por lo visto que hubo mucho apuro, demasiado apuro. ¿Por qué? Yo me pregunto, en el entorno del presidente del partido, expresidente de la República, a quien yo considero un hombre muy capaz, muy inteligente, porque ningún tonto llega a tener tanto poder y tanta fortuna. Es un hombre muy inteligente. Triunfó en el deporte, triunfa en la política, en los negocios, quiere decir que es un talentoso. ¿Por qué nadie le puede decir, fuera de Santiago Peña y fuera de Fernández Baldovino, ustedes tienen en el equipo otra persona que les puede hacer un contrapeso a esto, que es el doctor Leite, un hombre preparadísimo, es un economista de primera y de la misma línea, pero tiene él sus particularidades
y sus apreciaciones sobre estos temas. ¿Por qué no se le llamó a escuchar? Y cuando él dijo que esto era un despropósito, ¿por qué no se le llamó? Antes de que ocurra, él declaró eso. Yo vi algunas de sus declaraciones. Y yo creo que un hombre capaz y del riñón del cartismo es Leite, salvo que yo esté totalmente equivocado. Si él hubiera participado, esto no hubiera ocurrido. Yo te firmo eso. Pero qué interesante que estamos hablando de la gestión del poder y dónde debería discutirse la cosa. Y ese ámbito no es Presidencia de la República, es la casa de Horacio Cartes. Y bueno, pues es lo que creemos, pues. Es la sensación, es la percepción que tenemos. No, son datos de la realidad, no son... No es percepción. No son asuntos percibidos, pero hay registros muy concretos de... en esta vida social que la gente tiene a través de las plataformas tipo Instagram, por ejemplo, hemos visto legisladores que decían aquí con nuestro líder Horacio Cartes en el quincho. Y luego entra el proyecto de ley en el Senado como iniciativa del Poder Ejecutivo sin haber pasado por el Palacio de López, del quincho de Cartes a mesa de entrada del Senado. ¿Pero eso es real? Son datos muy concretos. Bueno, yo creo que le engañan a Cartes. Él es un hombre práctico. Y Stroessner es bueno, su entorno es malo. No. Stroessner era muy serio en los manejos del Estado. En otra oportunidad vamos a conversar sobre eso. Muy serio. Tiene su desfase en relación a los derechos humanos. Indiscutible. Nosotros no podemos discutir eso. Pero este tipo de prolijidad no iba a permitir Stroessner. No. Horacio tiene un problema, no sabe escuchar al que no tiene su propia idea, su propio pensamiento. Y ese es el único déficit que yo le veo a Horacio. Muy poco traté con él en la época en que fui asesor jurídico de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuando él estuvo también. Y es un hombre práctico. Y Paraguay llegó con Napú y él llegó a ser octavo en el mundo. O sea, no es ningún improvisado en nada. Pero tiene este problema. Tiene que adoptar la posición de los generales romanos victoriosos que tenían un esclavo griego ahí en medio de todos esos falderos que andan por ahí. Alguien le tiene que ser de su confianza y decirle, presidente, recuerda que eres mortal. Recuerde que eres mortal y que la gloria es efímera. Yo quiero para Horacio la gloria, no quiero que sea derrotado. No quiero. Y para Peña quiero lo mejor, porque quiero lo mejor para vos, Quique, para nuestra jefa de limpieza. Paña limpia. Para Bruno, porque andando mal, vamos a terminar todo desastrosamente. Ojalá que no sea así, ¿eh? Ojalá que no sea así. Bruno, si hablamos de un mapa humano del Paraguay en estos tiempos en los que estuvimos enamorados de la idea del bono demográfico, esa es una cuestión que tiene una curva demográfica que en algún momento va a llegar a un punto crítico donde el envejecimiento de la población va a impactar directamente sobre estos planes sociales y estas mallas previsionales. Bueno, tengo una mala noticia. A ver. No estamos en el 2023. Estamos en el 2035. ¿Esto qué quiere decir? Que la proyección de CEPAL, el nivel de envejecimiento de Paraguay en el que estamos hoy, donde más del 12% de la población tiene 60 años y más, no estaba esperado para este año, sino para el 2035. Hay un retraso de eso. Por lo tanto, estas discusiones, la del sistema previsional, las tenemos que tratar de saldar con el mayor consenso posible cuanto antes, porque el reloj está mucho más acelerado. Dentro de los 5 años de mandato de Peña, hay que solucionar esto. Porque si no se va a agravar y va a ser insoluble. Tiene esa responsabilidad Peña. Lo siento por él, pero tiene. Esto que él dice es categórico. Ahora, eso se puede modificar. ¿Cómo? Que no sea el relevo generacional solo el sostén de los que se van a jubilar en el futuro y los que están jubilados ahora. Eso ya se practicó en el Perú ahora y se retrocedieron, porque se dieron cuenta que es muy difícil si no hay una fuente originaria que no castigue tributariamente a la población, porque le querés resolver a este y te saco a vos, y así no funciona. Y la cuestión de la universalidad
tiene que ser integral. Y esos dos factores es lo que tenemos que combinar. Esa desprolijidad de las cajas, de que esto da esto, esto no da aquello. 10 años, con 10 años los parlamentarios se jubilan con cifras ideales. Y una persona puede trabajar 40 años y no completó la semana de aporte para jubilarse con lo mínimo. Esos son los grandes temas. Y los que están afuera, ¿qué le vamos a dar? Chile, por ejemplo, tiene un sistema de protección social, le llama. Tiene como 25 situaciones descritas para cada caso y el recurso para eso. Y no es privado el recurso. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que decirle al equipo del doctor presidente de la República que por favor abra el abanico, que le incorpore a Leite, al doctor Leite, y que el doctor Leite, que tiene capacidad de lobista también, porque él trató muy bien a algunos. Yo le observé, yo no lo conozco personalmente, pero creo que es el hijo de un jefe militar mío en el CIMEFOR, en aquel entonces el mayor Leite Cortázar. Creo que es el hijo de él. Y ese señor era medalla de oro. Y este no debe ser un improvisado. Y yo creo que es muy capaz. Podría prestar un gran concurso al gobierno de Peña. Mira que no te estoy diciendo ponerle a uno que viene del Partido Liberal, ni a uno que viene del Partido Comunista. Le estoy hablando de uno de riñón. Acá le tenés a alguien y alguien de la mesa chica. A ver, cuando esto se comience a implementar, ¿qué recursos le quedan, Sebastián, a estos sectores que se han opuesto frontalmente? Estos conglomerados de jubilados, los sindicatos de trabajadores más fuertes, una inconstitucionalidad, aguantar este invierno colorado y montarse en el siguiente proyecto político, decir si ganamos, lo revertimos. ¿Qué nos queda? Ahí el colega va a poder precisar un poco más. Eso es futurología. Sí. Querido Quique. Yo creo que hay una coalición. Me huele, yo te conté que yo no soy miembro de ninguna organización, soy asesor técnico, legal. Hasta cierto punto, a veces el comité político me llama, pero para consultarme esta ley que va allá, ¿qué pasa? Pero no me dice qué van a hacer ellos en relación a eso, ni las acciones. Por ahí me dice, vos estás en condiciones de plantear tal cosa en el juzgado laboral, y si veo que estoy en condiciones, al pelo, y es un trabajo particular. Y si no sé, bueno, le contrato a Bruno, podemos picar juntos este asunto, esta acción legal, y bueno, listo, sí o no tengo, hablar con no sé quién. Esa es la cosa. Pero yo huelo que la coalición tiene dos vertientes. Una, constituir un gran movimiento social que pueda negociar con el partido no oficial, por decirte así, porque hay colorados que no dicen nada, pero están inmensamente descontentos. Claro. Está medio escondido la que se llamó en algún momento dado Fuerza Republicana. ¿Quién te dice que no reflote después con esto? Están los liberales que tienen que reacomodarse, van a tener que negociar con estos sectores sociales que tienen más fuerza que los partiditos, ¿verdad? Pero todos los en lo inmediato, digamos, si Trande puede constituirse ante los estrados tribunalicios y decir, planteo una inconstitucionalidad. Podría en base a esto que te estoy diciendo. Pero probablemente, Bruno, esto no sea un aspecto no considerado en el diseño del plan. Si van a la corte, ahí están nuestros amigos para decirle que no. Claro, pero acordate que es derecho humano y tiene un tribunal internacional revisor. Que lo va a resolver en 20 años. En 100 también. Y van a, no sé, nosotros vamos a morir todos ya, como decía Keynes, cuando Keynes le pregunta a los economistas, les pregunta a los economistas y cada uno, el que menos decía eran 10 años, pero para ese tiempo vamos a estar todos muertos. Jodido, esto tiene que ser una política de shock. Y dentro de este gobierno. Y con el menor perjuicio posible a la población. No te digo con ganancia, porque me parece que no va a haber ganancia, pero con el menor perjuicio posible y con la mayor integración y formalización de la economía. Bruno, hiciste mucho énfasis en la cuestión de la protección no contributiva, que es un poco en la base del concepto del welfare state, el otorgar derechos al ciudadano porque es ciudadano y no porque tiene, que es el otro concepto, ¿verdad? Tenés para aportar y cuando entonces ahí perteneces al sistema previsional, contributivo. Y si no, el welfare state. El Paraguay es un híbrido que no logra concretar ninguna de las dos cosas.
Bueno, se está dando, hay dos situaciones. Para las personas que están en edad de trabajar y están trabajando, tenemos esta limitación con un cuarto que está contribuyendo. De hecho, tenemos un tercio, un poquito menos de un tercio de nuestra mano de obra que no contribuye. Todos los cuentapropistas no tienen un mecanismo obligatorio de contribución. El IPS hace unos años abrió la posibilidad de contribuir, pero es voluntario y, aunque parezca chiste, tiene menos de 100 contribuyentes en ese estatus. Sí, en el A ver, 2011. por favor, repetición, replay. Hace unos años. En el 2011 fue. ¿2011? Sí. Ok. En el 2011 se abrió la posibilidad para que quienes trabajamos de manera por cuenta propia, cuenta independiente, pueda contribuir voluntariamente para el sistema jubilatorio, no para acceder al seguro de salud de IPS, solo para el sistema jubilatorio. 12.5. Al abrir esa posibilidad, bueno, no sé, se habrán esperado que se incluya a una buena cantidad de personas. Los cotizantes en esa categoría son menos de 100 personas, no 100%, menos de 100 personas. ¿Y Bueno. qué concluimos de ese desinterés? Bueno, que no, el Estado no le está dando ningún tipo de respuesta, ni siquiera está aprovechando quienes estamos trabajando, incluso legal, estamos constituidos jurídicamente como contribuyentes en la SET y demás. Y no, es increíble que el Estado paraguayo no me esté exigiendo a mí, que estoy en plena actividad, con ingresos profesionales y demás, que ayude a sustentar el sistema jubilatorio. Eso es delirante. Es lo mínimo que podría haber hecho dentro de lo que está, porque él está en un sector del sistema, está contribuyendo con el IVA, con la renta, etcétera, etcétera. Ese señor está desprotegido para su jubilación y está desprotegido en su salud. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Doctor Candia, antes de que vuelva Aña Limpia sin su escoba, ¿cómo es el régimen de las empleadas domésticas? Y las empleadas están ahí en el sistema, están dentro del sector que protege el IPS. Pero Con derechos plenos, jubilatorios sí, y de salud. Lo que pasa es que en el primer término es la salud, pero si nosotros hacemos una aplicación extensiva que puede llegar, si cotiza, las semanas que corresponden a una jubilación mínima. Pero hay que forzar eso. Ahí ya entra la interpretación esta judicial. Quiero entender bien yo esta parte. No, esa parte no tenés que entender porque justo aquí que le vas voy a a dejar pedir. acá porque necesito entender bien, porque vos ya dijiste luego una cosa que demasiado me preocupa, perdón, me dejó muy mal lo que dijiste hace rato. ¿Por qué? No me recupero todavía. Dijiste que vos no estás en el tablero, que vos no estás en el tablero, que yo no estoy en el tablero y que Quique no está en el tablero. Y con el tablero, acá toditos estamos en el tablero. Sí, seguro. Me gustaría que por favor te desdiga y me diga que... Me retracto, pido Por disculpas favor. a la señora y al conductor del programa. Toditos estamos en el tablero, o qué pasó mientras yo me fui a barrer el pasillo. Estamos Vos, todos... Pico, te divorciaste de tu escoba, Aña Limpia. Hay que variar de... Vos siempre usás los mismos elementos, Quique. No vas Pero variando. casualmente Aña Limpia, No. Aña Limpia si no limpia no cumple una función Pero que merece vea, una contraprestación en el otro- económica que deriva en en derechos el- sociales. en el otro De bloque. imputar los beneficios sin el sacrificio. En el ¿sí? otro bloque ya trae mi implemento de limpieza, pero acá vengo en mi calidad de qué? opinóloga. Quiero más hacer preguntas. bueno, ya Yo le hace quiero el tema. tengo derecho Y vos Pico tributás legal al IPS como igual. opinóloga. Yo no tributo porque él no me quiere pagar mi IPS. Péala pa' ave. La gran chica. Pero, ¿viste Ilusión. este tema de la caja jubilatoria y el parlamento que se dice que todo sucede más afuera que adentro? Es como el matrimonio. No se habla adentro. Todito pasa afuera. Pero viste que yo, por ejemplo, asocio para entender mejor, porque ya tu uco de este asunto es complicado, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me apuran. Y cuando a mí me apuran, yo sé quién me apuran. Yo sé para qué me apura y por qué me apura. Yo quiero saber Oye, si... está hablando de otra cosa. No, quiero saber si acá este tema de que se resuelva así rapidísimo. ¿Quién gana con ese apuro? ¿Quién apura? ¿Por qué apura? ¿Y para qué apura? Yo te aseguro que ellos no saben qué hicieron. No esperaban esto. Y menos una reacción de gente que desapareció por lo menos hace 10 años del escenario. Sí. El efecto Lázaro. Resucitaron a las centrales gremiales. Los fantasmas volvieron. Y se Ese con otro encarnaron. canal. El regreso de la sombra de otro canal. No,
resucitó Lázaro. Bueno, ¿ya está satisfecha tu curiosidad, Ña Limpia? Satisfecha lo que se dice satisfecha. Yo no estoy así nomás aquí. Cuesta que yo esté satisfecha. Bueno, está bien. Pero no me satisfizo tanto la respuesta, pero ¿qué le vamos a hacer? Hoy estás toda churraña. ¿Te vas a ir a colegiales después Yo de me voy a bailar? la fiesta esta noche, Quique. Ah, bueno. Otra cosa que te quiero decir, me di cuenta de tus aseveraciones, ¿verdad? Con respecto al leite. Vos tenés un deleite. No, resulta que yo, Limpia, procuro, por ejemplo, yo sé que vos sos una gran humorista y Gracias. podés ser una estrella si es que tenés la oportunidad. O Yupita de precios, nada. Bueno, Sí, que lastimosamente pucha, yo soy parece un que producto estoy- sin precio como en Argentina. las prestaciones van a ser desprecarizadas. ¡Epa! No, Parece. de humo pa' Quique, de humo pa' Quique. Bueno, entonces yo creo que, mira que yo nunca hablé con Leite, ¿eh? No No le conozco, no le pasé la mano nunca. A su padre sí. Ah. Era comandante de batallón en la época que yo estaba en el CIMEFOR, pero eso es en la prehistoria, 1967 a 1970, promoción Mariscal Francisco Solano López, Ni mi yo no nací, subteniente. ni yo. Ni Quique. Bueno, ¿ya estás? Ya pregunté todo, no me respondiste, nomás te quiero decir. A lo mejor no, pero no le conozco. Yo por foto y por su intervención le sigo porque me llama la atención él, me llama la atención Banana Ferreira. Banana le dicen a Banana. Sí, Manuel sí, Ferreira. Manuel ¿verdad? Ferreira. Me llama la atención. Son tipos inteligentes y hay cosas que hay que rescatar de lo que dicen para, como vos me dijiste aquí, que para que esté contigo, avale tus opiniones o que comulgue contigo o que se contraponga. Ujú. Le quiero a ellos como contra oponentes. Yo sabés. No a alguien no preparado. ¿A ¿Verdad, quién le Bruno? quiero que se me Vos también. contraponga? A Liana. Qué No. churro que es. Eso ya es otro camino. de Es ya otro no. camino. Bueno, me voy nomás ya, entonces voy a ir a buscar mi escoba porque yo parece que si no limpia no existe, me Quiero que despido. inscriban. Sí. Por favor, no que me inscriban. Pura limpia Concepción Blanca de Cavalaro a su servicio. Permiso, Mantequique. Al servicio del Burorey. Es muy oreípico, Escobita, Quique. Escobita, quiero Estamos escuchar- hablando de quiero la caja de escuchar- jubilaciones, es cualquier cosa Quiero por escuchar eso. tu ritmo tropical con la escoba, Ña Limpia. Dos mujeres, un camino. Veas hacia adelante el problema. Bueno, amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Siempre es así cuando enfocamos temas interesantes. Un brevísimo comentario de cierre de parte de ambos, ya escuchando los insultos del productor acá en la cucaracha. ¡Date al corte! Bueno, brevísimo. Bueno, yo quiero que esto se tome en serio, se estudie en una mesa técnica, profesional y la menor, siempre tiene condimento político, pero el menor condimento político partidario o sectario. Si hay política, que sea política nacional que contemple a toda la población y que venga el menor perjuicio posible a la población. Yo no digo lo que el beneficio hay, el menor perjuicio posible, Quique. Si eso logramos, salvamos el siguiente periodo, pasamos adelante. ¿Bruno? Sí, por mi parte, ojalá sea la oportunidad de rediscutir todo el sistema, constituir el sistema, integrar el sistema y darle la gobernanza integrada como corresponde. Los temas previsionales son los que quizás requieren más acuerdos y las leyes, ninguna puede salir con gases lacrimógenos. Ojalá prime más esa foto que se logró conseguir en el Ministerio de Trabajo, que se amplíe, que haya más actores y podamos ir a fondo para incluir a las personas que hoy están excluidas. Muchísimas gracias. Pasaron así entonces por los estudios de Mega TV y el tablero el doctor José Ismael Candia, abogado, autor de textos referidos a seguridad social en Paraguay, y el experto en políticas públicas y estadígrafo Sebastián Bruno. Vamos a una pausa. Bueno, señoras, señores, regresamos a esta emisión dominical del Tablero en Mega TV
Y en esta oportunidad vamos a recibir en piso a José María Amarilla Alviso, un destacado profesional del periodismo que migró y, digamos, se reinventó como se dijo mucho en pandemia, pero el proceso de José María de virar hacia el campo de la seguridad y la inteligencia, hoy día es un prominente profesional muy bien referido a nivel continental, ha logrado la reinvención en otra línea de tiempo, y es un placer para nosotros recibirlo esta noche para tratar de desentrañar, de ver detalles y zonas alrededor del caso Dákovo, que por ahí podemos quedarnos en la espectacularidad de este tema sin admitir la preexistencia de otros detalles de los que deberíamos tomar nota para comprender esto que nos afecta cada vez con un grado de profundidad y dispersión más importante, que son las consecuencias de normalizar el crimen organizado en Paraguay. Los 5 años del señor Abdo Benítez, por tomar una línea de tiempo que podamos, que no sea palatable, han sido 5 años de expansión muy tangible de redes de operación del crimen organizado. Ese crimen organizado que en nuestro imaginario se gerencia desde los centros penitenciarios. Esta cuestión de la expansión del mapa nacional del sicariato, por ejemplo, que siempre lo localizábamos en el folclore de ciudades como Capitambado o Pedro Juan Caballero, comenzamos a tener otras referencias de sicariato en Asunción, en Central, y esto tiene que ver, y José María lo confirmará seguramente con una mayor riqueza de detalles, con la expansión territorial de algunas modalidades de negocios del crimen organizado. Y lo que tenemos alrededor de estos episodios de sicariato son disputas territoriales entre los clanes que operan en Paraguay y que colisionan por estos intereses muy concretos como el PCC y el clan Rotela. Pero nuestro núcleo, nuestra columna vertebral es lo que se lee y transluce a través de la operación Dákovo, que fue una operación simultánea entre Brasil y Paraguay para desarticular una gran operatoria de tráfico de armas. José María, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique, buenas noches a la audiencia. Mucho gusto, siempre es un placer estar en contacto con ustedes. ¿Verdad? Te quería comentar una cosa así que es completamente diferente de lo que estábamos hablando. Estuve mirando el primer bloque y paradójicamente yo comencé haciendo análisis, trayendo el tema del modelo chileno como tema de seguridad social en el país. Y un amigo muy querido que falleció muy joven, él era policía, comisario principal, me preguntó si se podía hacer ese esquema analítico con el tema de seguridad pública. Ahí comenzamos a escribir a profundizar en el tema de seguridad pública y finalmente fuimos migrando hacia cuestiones más relacionadas con inteligencia. Ese es el génesis de tu carrera actual. Así mismo. Así que estoy muy contento de estar aquí y de haber escuchado parte de esa historia y ser parte del grupo de periodistas nobles de la época que trajimos el tema del análisis de los modelos de seguridad social, por entonces muy exitosos y muy propagandizados, sobre la base de lo que ocurría en Chile. O sea, propagandizados como exitosos, pero que no frontales. No, claro, que ya tenían la perspectiva de que iba a ser un boom y luego un crack, ¿verdad? Eso era muy evidente. Y esos costos, además, no eran asumidos por ninguna de las empresas privadas prestadoras de esos servicios, entre comillas, que cobraban comisiones básicamente en como 16 tramos diferentes. Desde que vos pones tu plata, te van cobrando por servicios que no siempre son reales, ¿verdad? O sea, administrativos, por colocación, por rendimiento, y luego la multa por pérdida del capital en las colocaciones que ellos mismos hacían. Así que esas percepciones ocultas que a veces uno encuentra en el detalle de la tarjeta de crédito. Así mismo, total, la letra chica. Bueno, esto está lleno de letras chicas, ¿verdad? Lleno de cláusulas. ¿Sabes, José María, que yo me acuerdo de la querida Pelusa Rubín, que es una mujer muy previsora y muy ahorrativa? ¿Sí? Y te estoy hablando de 40 años atrás fácilmente, cuando apareció un sistema de jubilación privada que se llamaba JUPEP,
Bueno, sí, sí. Pelusa metió su platita ahí y después recuerdo con el tiempo decía, vos sabés que esta gente de Jupep desapareció, estoy intentando recuperar mi plata. Le costó un sacrificio enorme recuperar su platita y ese era, digamos, un modelo de jubilación privada que intentó funcionar en Paraguay. Que funcionaba sin el complemento, Sin regulación, sin leyes, sin nada. sin el complemento de las leyes y tampoco sin Un tener un acto de mercado de fe. capitales, por ejemplo, dónde invertir, ¿verdad? Que finalmente también eso es muy frágil, o sea, eso se demostró muy frágil a lo largo de diversas crisis, ¿verdad? La crisis de, bueno, no hablemos ya de los años 20, del final de los años 20, que fue una crisis mundial muy significativa que terminó desencadenando los fenómenos en Europa que pusieron en el poder al nazismo. Y eso provocó la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese es un encadenamiento de eventos que está relacionado con el capital especulativo y no productivo. Así que, en fin, discúlpame la Hilaste digresión. un poco de todo. Sí, la digresión, pero me pareció oportuno conversar un poco de ese tema porque particularmente me siento muy orgulloso y muy contento de haber traído una producción que por entonces era completamente desconocida en Paraguay. José María, y ahí al lado nomás arranca tu carrera como persona que va engrosando conocimiento y expertise en materia de seguridad e inteligencia. Un campo en el cual todo lo que había en la materia era estatal, era policial, era militar. Sí, y era fundamentalmente de contenido político además, ¿verdad? O sea, nosotros, nuestra generación, gente de nuestra edad aproximada, todavía relaciona, cuando uno le habla de inteligencia, automáticamente se le dispara el resorte de imaginarse el piragüe. El piragüe. El agente confidencial. El agente confidencial del barrio, que era una institución, ¿verdad? Tenían carnet. Y bueno, y eso era Tan básicamente confidencial que el tipo andaba exigiendo el el carnet. famoso agente confidencial. O sea, vale la contradicción, ¿verdad? Bueno, la inteligencia realmente, y fundamentalmente a partir de los atentados del año 2001 en Estados Unidos, se convirtió en una reunión de ciencias sumamente importante. Los norteamericanos descubrieron no es que descubrieron, a la fuerza tuvieron que ampliar, agrandar y potenciar lo que ya hacían de antes, el tema de la multidisciplinaridad aplicada al análisis de las coyunturas diversas que tiene que enfrentar un Estado para anticiparse a los eventos no deseados, que es básicamente el concepto de inteligencia. Los franceses, de hecho, son más radicales con eso y dicen que todo lo que se anticipe a los eventos es inteligencia, y lo que ocurra, o sea, el análisis que ocurra después de acontecido un evento, ya es ciencia forense. O sea, vos haces inteligencia en la medida que podés anticiparte, y si llegás después estás haciendo ciencia forense. El terrible ejemplo del momento es cómo la inteligencia israelí tan legendaria falló con los eventos del 7 de octubre. Sí, sí, totalmente, que dio, o sea, da lugar también a a un estudio de caso, a un historial largo que va desde, por ejemplo, la estimación al final de la Segunda Guerra Mundial de que la Unión Soviética por entonces iba a demorar por lo menos 20 años en desarrollar su industria nuclear, y sin embargo en 1947 ya estaba haciendo sus primeras pruebas, ¿verdad? En 1948 ya masivamente las primeras pruebas nucleares. O sea, todos los grandes gafes de la inteligencia son parte de los casos de estudio también, y seguramente este tema de Israel con Hamás va a entrar en los anales de los estudios de caso y de la formación académica, ¿verdad? Aparentemente lo que ocurrió ahí existía la información, se conocía, por lo menos es lo que fue publicado, lo publicó el New York Times, que la inteligencia israelí tenía información de que Hamás estaba, o tenía por lo menos la expectativa, o esperaba en algún momento poder realizar un atentado masivo con penetración por diversos puntos en las vallas y los muros de seguridad de Israel. Pero descartaron la idea porque primero era demasiado compleja, segundo llevaba una logística que ellos estimaban que no, de la que carecía Hamás, y tercero que era una cuestión demasiado arriesgada para llevarla a cabo. O sea, por esos motivos entonces la inteligencia israelí descartó este tema y bueno, de hecho ocurrió lo que ocurrió y vemos lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Claro, que la consecuencia no es que el Estado de Israel entró a acabar con Hamás, sino entró a acabar con Palestina directamente, ¿verdad?
Sí, ahí se mezclan un poco las cosas en el sentido de que una estrategia públicamente asumida por Hamas es mezclarse con la población civil como parte de su mecanismo de defensa. O sea, eso en términos netamente bélicos es emplear a tu propia población civil como tus Como escudo. escudos vivos, ¿verdad? No es la primera vez que lo hacen, es una forma tradicional de defenderse que tienen ellos. Solo que esta vez el aparato militar israelí, digamos, está con todo, digamos. Decidieron que nunca más. Y veremos dónde termina este tema. Que dicho sea de paso, también el hecho de que siga existiendo combates es decir, escaramuzas por parte, propuestas por Hamas, también significa la profundización de ese daño colateral en la población civil palestina. Es decir, ¿cuál es el momento en que uno estratégicamente dice, no, la vida de mis mujeres y mis niños es más importante que mi orgullo o mi dignidad? Entonces capitulo. No es la primera vez no sería la primera vez que ocurre, ¿verdad? Y no estamos viendo eso. Al contrario, siguen habiendo escaramuzas propuestas por la parte más débil, aún a sabiendas de que jamás no tienen ninguna posibilidad de imponerse militarmente a las fuerzas israelíes. Entonces crea esta situación sumamente polémica y conflictiva en la interpretación de este escenario, ¿verdad? O sea, Bueno, leía ayer y por denuncias de periodistas que arriesgadamente continúan trabajando en territorio que la cuenta de periodistas asesinados ya alcanza al centenar. Y digo asesinados porque en todos los casos hubo intencionalidad. no conozco bien los casos, así que preferiría no opinar respecto a eso, pero sí. Pero ni en la Segunda Guerra Mundial pues, se murieron tantos periodistas como ahora. Lo que ocurre es que es un escenario sumamente cerrado, pequeño, ¿verdad? Donde, o sea, este terreno, Gaza, es una franja y es uno de los lugares más poblados, con mayor densidad poblacional del mundo. La tarea del corresponsal de guerra, de hecho, es una tarea de riesgo, ¿verdad? Y los bombardeos masivos representan un riesgo multiplicado en cuanto a la posibilidad de perder la vida o sufrir daños graves. Ña Limpia, cuando vengas, Ña Limpia, vení con tu matamosca, por favor. La mosca me está volviendo loco. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Y bueno, ¿Juan? producción. No, cuando vengas nomás, sí. Está bien. ¿Está bien, Ña Limpia? Sí, Bueno, sí, ok, Quique. bueno. José María, entrando a la cuestión del tráfico de armas, Sí. tenemos amplísimas referencias de que las armas empezaron a ser visibles como una especie de moneda secundaria en el trasiego de cocaína entre Colombia, Perú, Bolivia, pasando por el territorio paraguayo y en algún momento se pagaba con armas. Y ahora resulta que las armas ya dejaron de ser algo colateral, pasaron a ser un rubro de... Una mercancía básica, una mercancía, o sea, un commodity, digamos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, este historial también es muy antiguo. O sea, el tráfico de armas y el nombre de Paraguay involucrado en eso también, ¿verdad? Pero voy a aclarar en unos minutos que yo no descreo mucho de nuestro sentido trágico de la vida, o sea, de nuestro sentimiento trágico de la vida, como decía Unamuno. No, acá hay una cuestión de un juego de espejos, ¿verdad? Que involucra fundamentalmente a nuestro vecino gigante, el Brasil, ¿verdad? Que tiene un mercado que demanda armas y que si no se trafican a través de Paraguay, se van a traficar a través de alguna de las otras fronteras que tiene Brasil con todo el resto de Sudamérica. Brasil tiene fronteras con todos los países de Sudamérica excepto con dos, con Chile y con Ecuador. Y todas las fronteras brasileñas son fronteras calientes, básicamente, incluyendo el Amazonas. Bueno, dicho esto, el tema del tráfico de armas como commodities responde fundamentalmente a la existencia de grupos con muy alta capacidad adquisitiva, ¿verdad? Que generan muchísimo dinero, altamente organizados, que tienen corredores criminales para todo tipo de mercancías, no solamente armas,
combustibles, cubiertas, electrónicos, personas, o sea, tráfico de personas, marihuana, cocaína, mercancías de todo tipo, desde soja que no debería ser exportada o café, que empezó así en la década del 80, el tráfico masivo a través de Paraguay, granos de café y de soja que Brasil castigaba fuertemente la exportación de los granos sin procesar, ¿verdad? De los commodities. Ellos querían industrializar fuertemente esos granos. Por lo tanto, los impuestos a la exportación de la mercancía en estado natural tenían un fuerte gravamen. ¿Qué hacían los primeros grupos fronterizos? Pasaban soja y café por la frontera seca del Paraguay, de Brasil con el Paraguay, lo embarcaban en Concepción y otros puertos hacia el Río de la Plata como si fuese producción paraguaya. Y con eso se ahorraban una carga impositiva que estaba cercana al 60%. Luego se desarrolló el tema de la evasión de impuestos al cigarrillo, a la nicotina. Cuando se interpretó que este tema era una cuestión muy cara o muy onerosa para la salud pública, Brasil le puso impuestos muy altos a la producción y a la comercialización interna en territorio brasileño de la industria del tabaco. Entonces se empezó a producir tabaco con marcas brasileñas e internacionales en territorio paraguayo, y se pasaba eso de contrabando al Brasil sin ser declarado internamente. Limpia la mosca, el insecticida, él no entiende ya. Eh, Vos necesitas un traductor chat GPT, ¿va a entender? Quique, un ratito, dos cosas. Producto con marca no voy a meter porque sé bien que me vas a descontar de mi sueldo. Y hace rato me dijiste ¿Por qué muy tienes bien que sueldo? yo estoy acá para limpiar nomás, así que me voy a limitar. Porque eso como una limpieza Voy a atmosférica usar ambiental. uso de mi Cuando inteligencia. ¿Podrías Y me voy a pedirle delimitar. un pago extra por No, matar moscas? En el bloque anterior me prohibió hablar, me dijo que yo casi no limpio, no tengo nada que hacer. Entonces, bueno, Mante. Yo lo que te digo, vos no podés estar inscrito en IPS como personal doméstico, vos no sos una persona domesticada o faltante de Pero estoy haciendo o no mi trabajo, Quique. Estoy trabajando. Esta es la primera vez, creo que vamos Voy a a... descansar porque ya gané hoy demasiado mucho limpié. Una preguntita nomás tengo. Una pregunta aquí que me interesó, eso de frontera caliente. ¿Qué quiere decir? Y en la frontera caliente quiere decir que hay tráfico de todo tipo de cosas que pasan sin control de un lado a otro de la frontera. O sea que es frontera caliente y descontrolada. Sí, totalmente. Si te gusta si te gusta la alta temperatura, ahí Brasil tiene como 10 fronteras calientes para elegir. Yes, para elegir. Me está gustando este programa aquí, ¿eh? ¿Cómo puedo elegir, por ejemplo? Y te vas a la zona de donde están, por ejemplo, Ciudad del Este, Iguazú y Foz de Iguazú, y ahí tenés una frontera caliente. La triple frontera. La triple frontera. O te vas a Pedro Juan y es más caliente todavía. Ese es caliente, pero por caliente. Sí. Plomo ¿Qué acu- puedo continuar mi conversación? Sí, no sé, yo a ver, no sé si tenemos que irnos a la El pasillo pausa. murmura que vos mucho piripipí, pero poco tracatraca. Pero nos vamos pico irnos un poco a la pausa o vos vas a hacer de continuado nomás tu monólogo. Este pico, 1 hora va a durar este Es bloque, un diálogo. Quique. Era un diálogo hasta que entraste ahí. Ahora es un triálogo. O conversación. Bueno, vamos a hacer una pausa para ordenar un poco acá el contrato de Doña Limpia, aprovechando que es diciembre. Amigos, hacemos una pausa muy breve y luego entramos en materia con José María Amarilla Alviso, experto en seguridad e inteligencia, hablando sobre un tema que tuvo su hora dorada en la semana pasada y antepasada con la operación Dácobo, el tráfico de armas.
A ver, dije que en algún momento iba a meter en pantalla a la Chaqueñita, una usuaria de TikTok con la que tropecé. Creo que hoy me llamó la atención su intervención y me llama la atención también la inteligencia de TikTok de ir pasándome esas cosas. A ver, favoritos. Favorito. Acá está la Chaqueñita. Vamos a ver si estamos bien seteados correctamente. Un rato. Base por altura sobre 2. Pi por radio al cuadrado. Aquí estamos con la Chaqueñita. Un rato. Voy a ponerlo en punta y podemos poner en pantalla. Vemos si escuchamos a la Chaqueñita. Ahí va. ¿A dónde están los autos? Las nuevas medidas de Milei. Miren lo que pasó. No hay autos para cruzar a Argentina. O sea, los paraguayos no están yendo a Argentina. Miren esto. Es algo que no se ve hace años. Claro, ahora se igualó, ya no sirve casi más ir a buscar nafta a Argentina, pero ¿será que nos sirven los otros productos? Porque como todo aumentó en Argentina, supermercados, mayoristas, nafta, todo. Miren esto. No, yo me quedé sorprendida, o sea, no hay autos. No hay autos haciendo cola. Miren esto. Esto era un mundo de gente, solo sabe el que hizo la cola, el que esperó. Miren cómo cruzan los colectivos. No, impresionante. Bueno, ahí está. Gracias, Chaqueñita. Los cambios rapidísimos en la economía y en las interacciones entre nuestras ciudades de frontera. José María, activándome un poco mentalmente, las conversaciones me son muy, muy estimulantes. A veces yo creo que tengo una idea de la gran 7, voy y tomo un café con un amigo y eso se expande por mil ahí. Y a veces se te evapora en un segundo. Sí. Y estaba recordando ahora que en los tiempos de Anastasio Somoza de Baile, refugiado político en Paraguay, se mencionaba de que el amigo entró en territorios prohibidos porque por Paraguay pasaban armas que terminaban en Sudáfrica de los tiempos del apartheid y el hombre quiso incursionar también en ese territorio, de lo que después surgió la teoría de que en realidad el gobierno de Stroessner, que todo lo sabía, dejó entrar a los guerrilleros porque ahí solucionaban varias cosas, entre ellos Somoza. Claro. Paraguay llegó, recuerdo publicaciones de los años 90, Paraguay llegó a adquirir tanques de la extinta Unión Soviética y de Checoslovaquia como para su incorporación a las Fuerzas Armadas. Esos tanques nunca llegaron aquí. Fueron desviados a África, creo que a Oriente Medio, no recuerdo dónde exactamente cuando eso. Me parece que a Siria. Pero en teoría esas adquisiciones estaban destinadas a Paraguay. No llegaron a tocar ningún puerto sudamericano realmente, si bien los buques llegaron a registrarse en Paranaguá, por ejemplo. O sea, a registrarse en el sentido de anclar, no tocar el puerto y de ahí desviarse a... Pero si era por su historial de compras, Paraguay estaba más armado que el mejor ejército del mundo. No, piezas de artillería, tanques. Los tanques eran lo más llamativo por el volumen y por lo avanzado de su tecnología en la época, ¿verdad? Cuando que en realidad las Fuerzas Armadas de Paraguay se nutrían de donaciones. Teníamos los tanques que seguimos teniendo hoy, que eran, digamos, los requechos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero armas siempre pasaban por acá. Armas siempre pasaron por acá, por lo menos en términos nominales. Ahora, creo que el caso este caso Diákovo significa alumno o alumna. Diákova sería alumna en serbio, ¿verdad? Que nos metió en la escuelita, ¿verdad? Estamos aprendiendo cosas. ¿Y tendrá relación con el origen de las armas? No, la ciudad se llama Diákova. Está en Eslovenia, es parte de lo que es hoy Croacia. Ajá. Originariamente eso era parte de la ex Yugoslavia, la Europa que se fragmentó tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y
que desencadenó aquella guerra entre croatas y serbios y en general en los Balcanes. Esa guerra, a su vez, consolidó y amplió un mercado productor de armas que hoy sirve a nivel mundial y que busca mercados. Esa exportación, esa producción fue legalmente importada al Paraguay. O sea, todo lo que vemos hoy, también dicho sea de paso, entre paréntesis, ya que estábamos hablando un poco coloquialmente en el tema, a mí me da mucha gracia el asombro con que la gente mira la cantidad de armas en un depósito de una importadora de armas. O sea, ¿qué esperaban encontrar? Claro, hay importadoras de armas, 1.200, 1.800 unidades. No es un gran número porque ocurre lo siguiente: Paraguay tiene la mala costumbre de regular en exceso las cosas, de excederse en muchas regulaciones. Y esto lo digo con mucha sangre en los ojos, porque yo soy tirador deportivo, ¿sabes eso? Comencé a competir, digamos que formalmente en el año 2000. Fui varias veces campeón nacional de tiro práctico, etc. Entonces conozco bien el tema de lo que uno sufre para mantenerse dentro de las leyes en materia de armas. Cuando vos querés registrar una pistola, o un rifle semiautomático, o una escopeta de alto valor, te tratan como el cliente del banco que lleva un poquito más de plata y ya... No, ya terrible, tenés que demostrar tu inocencia. O sea, ese es el viejo concepto inquisitorio de la ordalía. O sea, vos tenés que pasar por una serie de torturas, y si en esas torturas no dijiste nada fuera de lugar, entonces ahí te dan el ok para que vos puedas tener una pistola o un rifle o lo que fuera, ¿verdad? Están prohibidas hasta las réplicas de armas, su importación y comercialización en Paraguay. ¿Sabías eso? Uh-huh. No sabía. Está prohibidísimo. Y ahora creo que está prohibido también, perdón, me lagrimé un poco. Ahora creo que está prohibido, o sea, hay reglamentaciones de IMABEL que prohíben, por ejemplo, las armas de Airsoft. Las armas de Airsoft son unas réplicas casi perfectas de armas de fuego. Tienen una señal naranja muy visible en la punta, en el tubo cañón, y disparan unas pelotitas de plástico. Las vi como parte de la oferta de una tienda electrónica. Sí, está prohibido. Y sin embargo, los perros lo ese publicitan. es el tema. O sea, nosotros tenemos un exceso de regulaciones. El problema es el cumplimiento de esas regulaciones. Pero mientras que esas minucias están prohibidas, por debajo de la mesa estaban pasando grandes caudales de armas que llegaban de una forma acelerada, legal, y luego se evaporaban en nuestro territorio. Ahí está la parte grave. O sea, el tráfico de armas en Paraguay, si vos me preguntas hoy, no pasa por los mostradores. No es la empresa legal que tiene su casa, sus vitrinas de venta al público y cuyos gestores tienen que pasar la ordalía en nombre de sus clientes. Claro, en lo pequeño que sigue siendo Paraguay en ese aspecto, digamos, la gente conoce perfecta el área de armas. Camping 44 son muy conocidos. Son empresas muy tradicionales, nombres muy tradicionales y otros nombres que se fueron sumando a lo largo del tiempo. No está ahí el problema. El problema está en lo que no veíamos, porque efectivamente esto es lo que no veíamos. Pero José María, lo que tenemos es que el organismo de control se convirtió en el mayor cómplice de estos empresarios. Fíjate un evento que pasó casi desapercibido. Dicen las publicaciones, y esto está, digamos que es de público conocimiento, pero por algún motivo la gente no se está ocupando de eso. Este grupo de personas, o sea, esta empresa IAS, a la vez tenía un negocio inmobiliario, que es un negocio muy propicio para legitimar dinero de uno de origen dudoso. Este negocio inmobiliario es un barrio cerrado en Luque. Ajá. Y el terreno para ese barrio cerrado en Luque fue obtenido de una forma completamente aberrante. Fingieron encontrar, o sea, el propietario no quería vender un terreno de 16 hectáreas, no quería vender, o por lo menos no había un acuerdo en el precio. Entonces un día le hacen un allanamiento en la casa a este señor por una denuncia X, y ahí encuentran, entre comillas, un arma que estaba denunciada como robada, con documentos que fueron fraguados y falsificados en Dimabel, antedatados, es decir, con denuncias de años antes. De esta manera consiguieron sacarle ese terreno, o sea, con complicidad de Dimabel, de fiscales que hicieron la imputación y de jueces que dieron
prisión, a la prisión preventiva al propietario de ese terreno para forzarlo a hacer la transferencia y así conseguir un negocio a través del cual lavar la plata que era Hay una escucha telefónica, la transcripción de una escucha telefónica que es bastante ilustrativa porque Diricio le dice a Fines, no sean giles, hay que antedatar. Así mismo. Y a mí me sorprende un poco, me resulta tan sospechosa la ingenuidad respecto a este tipo de eventos, porque lo que muestra esto es algo que nosotros académicamente estamos sosteniendo desde hace más de una década. Y es lo siguiente. Esto está aceptado como una verdad de perogrullo, ¿verdad? El crimen organizado transnacional rara vez prospera, o nunca prospera, sin la complicidad de agentes del Estado, tanto en los países de origen, de tránsito y de destino. No tenemos que quedarnos con la idea errada de que este es un tema de Paraguay solamente y que nosotros somos los malos de la película. No, ese es el discurso geopolítico que Brasil sostiene respecto a Paraguay. Y es falso. Porque ¿de dónde son los grupos que compran las armas? Originariamente brasileños. ¿Dónde operan estos grupos? En Brasil. ¿Dónde usan las armas? En Brasil. ¿De dónde sale el dinero para pagar? De los consumidores de drogas ilícitas que hoy viven en Brasil. O sea, aquí hay una cuestión que está claramente vinculada con un vecino que nos acusa. Y no siempre se hace cargo de su parte de la culpa. Cierto, la Policía Federal brasileña en esta semana, o mejor dicho, en la semana que pasó, porque ya estamos en el primer día de la siguiente semana, hizo un allanamiento y detuvo a un asistente fiscal relacionado con la recaudación y la canalización de dinero para el pago del tráfico de armas y drogas ilícitas. ¿Cierto? Hubo un procedimiento. Nosotros hicimos en comparación una cantidad mucho más significativa de procedimientos, pero hay eslabones todavía que hay que explorar. Esto no es un tema solamente de militares, ¿verdad? En nuestro territorio. Vamos a hablar de nuestro territorio primero. No es solamente un tema de militares. Aquí hay una cuestión que está vinculada con aduanas, con el control de nuestras fronteras, de lo que pasa a través de las fronteras, y de la permeabilidad de esto que está a cargo también de las Fuerzas Armadas, pero también de aduanas y otros organismos del Estado. Y luego, ocurrido esto, no es que las armas o la droga o las drogas ilícitas o lo que fuera se evaporan del lado paraguayo y se corporizan en una favela de Río o a 5.000 kilómetros de nuestra frontera en Recife, por ejemplo, ¿verdad? Que son centros muy característicos de operación del PCC. No. Del otro lado de la frontera también hay protección política. O sea, una operatoria en espejo como mínimo. Como mínimo, así mismo. ¿Verdad? Porque si no, no se entiende. Brasil tiene... O sea, nosotros tenemos en Paraguay, te digo así rápidamente las cifras. Tenemos 29.000 policías, tal vez 27.000, 29.000 llegamos a tener en algún momento, y tenemos 10.000 militares. Brasil, al cruzar el Puente de la Amistad, tiene 9 capitanías navales, tiene 20.000 policías militares y más o menos 18.000 policías civiles en Paraná. Un poquito menos, pero algo parecido en Mato Grosso do Sul. Tiene 3 brigadas aéreas con capacidad de derribo. Tiene el quinto cuerpo, el quinto ejército brasileño, para hablar rapidito, que es el mejor equipado de todo el ejército brasileño, porque su principal hipótesis de conflicto después de la guerra de la Triple Alianza era un conflicto territorial con Argentina. Y con todo eso, o sea, la Receita Federal, la Policía Ferroviaria Federal, Rodoviaria Federal, etcétera, 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 con todo ese aparataje que monta más o menos un poco más de 200.000 personas, 200.000 ejecutores de la ley, con todo eso podés encontrar marihuana paraguaya que transitó 150 kilómetros dentro de nuestro territorio y podés comprar en Recife a 5.000 kilómetros de nuestra frontera. Imposible sin la aquiescencia de las autoridades. Y sin la protección política. José María, ¿qué te dice el tipo de armas que observaste en las requisas? Fundamentalmente son armas capaces para operaciones tácticas, básicamente, ¿verdad? O sea, para armas semiautomáticas,
De lo que vi, básicamente es evoluciones del formato AK, o sea, originariamente AK-47. Claro, del formato Kalashnikov, pero en calibres americanos. O sea, el 223 Remington es un calibre un poco menos potente que el 5.56 NATO, que es el diseñado para combate. Es básicamente la misma balística. Si sabía que íbamos a hablar de esto, te hubiera traído las muestras, pero te las puedo traer en una próxima oportunidad. Son fusiles de alta eficiencia diseñados para alta penetración. No hay ningún chaleco de portación, de uso de calle, de portación policial que resista el impacto de estos proyectiles, por ejemplo. Esto implica que también hay inteligencia militar y policial aconsejando el tipo de armas que compran. Totalmente. ¿No? O sea que, de hecho, fíjate, el principal responsable o el ejecutor principal del atentado contra Jorge Rafat en el 2016, un ex suboficial del ejército brasileño, ¿verdad? Que es el que fue herido en la boca y que creo que estaba por lo menos preso en Tacumbú, ¿verdad? O hace oficina en Tacumbú, no sé. Marcelo, te quiero preguntar algo, porque hace rato Quique pues me dijo que yo me limite a mis funciones, ¿verdad? Entonces vos hablaste del lavado, y a mí me corresponde el tema del lavado. Debería corresponderme, y te quiero preguntar algo que me dio siempre mucha curiosidad. Dijiste que el negocio inmobiliario es un negocio que permite lavar, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro negocio es lo que permite lavar? Así yo ya sé con quién no trabajar, por ejemplo. Y básicamente todo lo que implique algo que se mueva, por ejemplo. Que se mueva, eso es muy amplio. Sí, que se pueda mover, la importación de mercaderías, los negocios financieros, el cambio de divisas. O sea, casa de cambio, sí, inmobiliaria, ese ya hay que... Fíjate en esto. No tenemos en el grupo, ¿verdad? Que ni que me estoy metiendo en la pata. Ese es el último nodo donde converge todo. Si yo recibo una coima, en algún momento voy a tener que meter en el circuito financiero formal. Una última pregunta y ya nos vamos, porque parece que ya en la cucaracha ya no te quieren más. Ya no me quieren más, pero hay una pregunta que realmente me interesa desde lo más profundo de mi ser. ¿Dónde están mejor armados y mejor equipados? ¿Los brasileros o los paraguayos? Los brasileños. Armas de fuego. Los sospeché de... Armas de fuego. No. ¿Y en general? Debes llevar a otro lado, Ñanipia. Pero hay que saber, Coquique, hay que saber. Eso es información, cultura general. Cultura general, muy bien. Cultura general para toda la familia. Entonces los brasileros en todo sentido. No, yo creo que los paraguayos le hacemos seria competencia en otros campos. Ok. No le perdemos la fe al paraguayito. En los campos de batalla más pequeños, digamos. Rendirse nunca. Como era retroceder, nunca rendirse jamás. Cancha Ipe. Cancha Ipe gana Paraguay. Muy bien, me gusta este cierre. Me gusta. José María, es increíble. Yo no puedo creer que la producción me diga hay que cerrar el programa. Sí. ¿Qué pasó acá, muchachos? Casi no pude hablar con José María. Y no haces tu trabajo, que no le haces la pregunta. Como para decirle, che, José, vamos a vernos el próximo domingo, porque encima me dice que puede traer armas, municiones y compañía, y creo que el tema da para más. Esto José, explota. por favor, un domingo más. Sí, sin problema. ¿Sí? Podemos hacer... Y sin los paraguayos pico pueden Ñalimpia, ¿vos no podés irte a algún balneario Villa Miguelito el próximo domingo? No, yo quiero saber si el paraguayo hace recutú. ¿Puede 2 veces? Sí, depende mucho del enemigo. Escopeta de repetición. Escopeta. ¿Hasta cuántos tiros más o menos aguanta el paraguayo? Y depende del enemigo. Ñalimpia. Si el enemigo es interesante y tiene sus tácticas y técnicas. ¿Y con Quique? Aquí que le veo más flaco, ¿verdad? Yo creo que ahora le tengo más fe que antes. Hasta acá lo que pude aquí. Bueno, en Paiteña hace conversación ya limpia. Bueno, amigos, muchas gracias, amigas, por acompañarnos en esta edición del Tablero Dominical. Este es un continuará porque estamos hablando de parte del raro capital intelectual que Paraguay produce en áreas específicas, ¿verdad? Le teníamos en el segmento anterior, por ejemplo, al señor Bruno, que es un estadígrafo. No hay muchos estadígrafos en Paraguay. Y en el caso de José María Alviso, es uno de los pocos expertos en seguridad e inteligencia, que además tiene esa capacidad narrativa que viene de su gran oficio periodístico. Así que vamos a abusar de él y seguir hablando de esto que es muy extenso. Digamos que la industria del tráfico de armas tuvo un tropezón, pero como la demanda sigue siendo grande e imperativa y muy generosa en recursos,
Simplemente probablemente se esté armando en este momento alguien está levantando su kiosco para que esta industria continúe. José María, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos. Siempre es un placer estar en contacto. Y bueno, nos vemos. Yo creo que nos vemos antes de Navidad, seguramente. Yo Sí, creo señor. que sabes por qué vos volvés. ¿Por qué? Porque tiraste grandes disparadores. Bueno, está bien. Oh, derecha adelante oficio, doña Limpia. No quiero preguntar, Kike. Hasta ahí nomás. Vamos nomás. Ya, gracias por todo. Nos vemos en una semana nosotros. Así es, nos vemos en una semana. Muchas gracias.